noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Denuncian los cubanos efectos nocivos del bloqueo de Estados Unidos para la economía y la sociedad nacionales. Avanzan tareas de recuperación en el municipio guantanamero de Maicí. Discuten gobierno colombiano y FAREP más de 400 propuestas para ajustar acuerdos de paz. El pueblo cubano continúa expresando su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Trabajadores de la fábrica de cemento Curazao en Mariel, provincia de Artemisa, se sumaron a las protestas contra esa criminal política. Según estimados del Ministerio de la Construcción, entre abril del 2015 y el propio mes del año en curso, las afectaciones causadas por esta anacrónica política superan los 30 millones de dólares. Para modernizar la industria cementera y colocarla a los actuales niveles de eficiencia y productividad, se requiere obligatoriamente del acceso a nuevas tecnologías, materiales y sistemas que han estado vedadas a nuestro país por causa del bloqueo. Por estas y otras razones, los trabajadores de la fábrica de cemento Curazao en Mariel se sumaron a las protestas contra esta injusta política impuesta por el gobierno estadounidense a nuestro país. Todas las importaciones que se hacen prácticamente tienen que ser de Europa, con valores alrededor de un 30% superior a lo que puede costar en otros lugares del mundo. Y eso, aparte de ese valor, también a veces los proveedores no nos suministran porque tienen miedo a que sean sancionados por el gobierno de Estados Unidos en las transacciones que se hacen en divisa, y entonces, bueno, todo eso nos trae grandes dificultades a la hora de ejecutar los mantenimientos, que es fundamental. Aquí hay alrededor de más de 4 millones de pesos que se importan anualmente para los mantenimientos fundamentalmente y otros insumos, y es muy difícil adquirirlo. En el acto también ratificaron nuestro respaldo al gobierno y pueblo venezolanos, el rechazo al golpe de Estado parlamentario judicial perpetrado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff y nuestra posición de no renunciar jamás a uno solo de nuestros principios revolucionarios y antiimperialistas. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Maybelis Párez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra nuestro país persiste y ocasiona impactos nefastos en la sociedad y economía nacionales. El mundialmente conocido ron Habana Club es una de las marcas que sufre los efectos de esta política hostil. El próximo 26 de octubre, nuevamente Cuba expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas las razones por las que nuestro país rechaza la política de bloqueo que mantiene Estados Unidos contra nuestro pueblo desde hace más de 50 años. Las actuales restricciones que se ciernen contra el comercio de la marca de ron Habana Club provocan que Cuba cada año deje de vender más de 100 millones de dólares del producto en mercados norteamericanos. Por ello, la prioridad es continuar la denuncia y demostrar que el espíritu de los cubanos es indoblegable. Una cosa es la calidad de nuestro ron y otra cosa es la falta de calidad de la política norteamericana. Pero mientras tanto seguimos haciendo el resto de las cosas para seguir vendiendo los mercados donde ya vendemos, en Alemania, en Francia, en España, en Italia, bueno, más de 120 países. Europa Occidental es la zona más fuerte de nuestras ventas, pero también nos estamos expandiendo a otros lugares donde todavía no tenemos una presencia alta, como el caso de Asia, por ejemplo. El bloqueo persiste y aunque cesó la eliminación del límite de importaciones de productos cubanos al país norteño, que incluyen el ron y el tabaco, la prohibición de que Cuba pueda comercializar dentro de Estados Unidos aún se mantiene. En Mayabeque, Jency Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana realizará una transmisión especial este miércoles 26 de octubre por el canal Cubavisión con motivo de la votación en la Asamblea General de la ONU del proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Usted puede enviarnos a través del correo especial @ntv.icrt.cu su historia personal de cómo el bloqueo ha afectado su vida y de esta forma ser protagonista de nuestra transmisión especial.
Rusia condenó hoy nuevamente el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Sergei Lavrov, afirmó que ese cerco se mantiene vigente pese al restablecimiento de nexos diplomáticos entre Washington y La Habana. El canciller declaró que por muchos años Rusia, junto a la gran mayoría de los estados, apoyan la resolución sobre el carácter inadmisible del bloqueo financiero, económico y comercial que presenta Cuba ante Naciones Unidas. El diplomático ruso opinó que el presidente Barack Obama no logra ninguna decisión específica para derogar el bloqueo en el Congreso, aunque al menos admitió el fracaso de esa política. Por otra parte, el profesor universitario francés Salim Lanrani publicó un artículo en el portal web La Red 21 de Uruguay en el que destaca que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. También se unieron al reclamo del cese del bloqueo contra la isla la escritora y periodista serbia Dragoslava Koprivica, el artista del pueblo de la Unión Soviética Josif Kobzon y la primera mujer cosmonauta Valentina Tereskova. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FAREP suman hoy 3 días de reuniones en La Habana para consensuar los ajustes y precisiones que prometieron hacerle al acuerdo final de paz. Las partes coinciden en que se avanza y la insurgencia asegura que están cerca de un nuevo pacto. El equipo gubernamental se ha visto reforzado desde este domingo por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y el senador Roy Barreras, quienes, junto al jefe negociador Humberto de la Calle y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, discuten con la insurgencia un listado de 445 propuestas de una gran variedad de sectores de la sociedad, en particular los que votaron no en el plebiscito. Aunque no ha trascendido comunicado alguno de los encuentros ni declaración oficial, los negociadores han sido activos en las redes sociales informando sobre la marcha de las discusiones. Un mensaje del jefe insurgente Timoleón Jiménez afirmaba que están cerca de definir acuerdos, recogiendo inquietudes de gente del común, abstencionistas del no y el sí. Mientras, los representantes del gobierno tuitearon este lunes que se avanza con el ánimo de lograr un nuevo acuerdo a través de un diálogo que han catalogado de constructivo. De acuerdo con Santos, la reanudación del diálogo busca darle mayor legitimidad jurídica y política al nuevo pacto para poder implementarlo lo más pronto posible. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde hoy hasta el miércoles sesionará en República Dominicana la reunión de altos funcionarios y ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Para ofrecernos más información de lo que ocurre en Dominicana, país que ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC, Acontecer Económico Mundial, con Marisela Recasens. Buenas noches. En medio de un escenario internacional caracterizado por la recesión, la desigualdad global, la crisis ambiental y la negociación de megaacuerdos, la CELAC y la Unión Europea se enfrentan nuevamente a desafíos y oportunidades para relanzar sus relaciones. El canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado hizo un llamado al consenso para que prevalezca en la cita el fortalecimiento de los lazos birregionales, objetivo fundamental de la reunión, mediados también por temas migratorios, de seguridad ciudadana y tráfico de drogas. Medios de prensa afirman que durante la cumbre se espera que Bruselas ratifique nuevos proyectos de cooperación con los países de Latinoamérica y el Caribe por valor de 74 millones de euros. También está previsto un evento tecnológico-cultural con el tema Arte y Conectividad Transatlántica, la reunión de cancilleres del Foro del Caribe, Cariforo, y la ceremonia de firma del convenio constitutivo de la Fundación Unión Europea-CELAC, entre otros. Como ven, una cumbre llena de buenas intenciones, pero sin soslayar un cierto escepticismo por la deuda histórica que tienen los países europeos con América Latina y el Caribe. Un estudio de la CEPAL y la Fundación EULAC señala que, dada la negativa coyuntura internacional, por primera vez en un decenio, los países latinoamericanos y caribeños crecieron en 2015 a tasas menores que los de la Unión Europea, situación que tiende a mantenerse en 2016, por lo que las probabilidades de acortar las brechas de ingreso por habitante con los países de esa región se alejan. No obstante, la cita de República Dominicana tiene como agenda dar seguimiento a los acuerdos de la Cumbre de Bruselas, celebrada en 2015, y representa la etapa preparatoria de la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno CELAC-UE, que tendrá lugar en enero de 2017 en Punta Cana. Un escenario para mantener vivos los intentos de un mundo multipolar. Acontecer Económico Mundial. Hasta un próximo encuentro.
El insurgente Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, elogió este lunes la designación del exministro Juan Camilo Restrepo como jefe negociador de paz y confirmó que el 27 de octubre será instalada formalmente la mesa de diálogo en Quito, Ecuador. La primera fase de conversaciones entre el gobierno y el ELN sesionará en la Capilla del Hombre por un término de 45 días. El rey de España, Felipe VI, inició hoy una nueva ronda de consultas con los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar la conformación de un gobierno antes del 31 de octubre. Medios de prensa recordaron que durante 4 décadas el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular se alternaron el poder en un sistema que quedó fracturado en las 2 elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015 y el pasado 26 de junio. Las autoridades de Francia anunciaron en las últimas horas que se llevó a cabo el desmantelamiento del campamento de inmigrantes de Calais, el más grande de Europa, conocido como la Jungla. Según trascendió, se produjeron enfrentamientos de la policía con varios refugiados que permanecían en el campamento pese a la orden de desalojo. Alrededor de 6.000 a 8.000 hombres, mujeres y niños conviven en ese lugar desde hace meses. La mayor parte proceden de Afganistán, Sudán o Eritrea. Liz Oliva Fernández y Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Este jueves a las 7 de la noche en Matanzas será la petición de los refuerzos para la segunda etapa de la Serie Nacional de Béisbol. A continuación le presentamos el lugar escogido para ese espectáculo televisivo. La sala de conciertos José White acogerá el programa televisivo de la selección de los refuerzos de la pelota cubana. La instalación, sometida durante años a una reparación capital, vuelve a mostrar sus encantos de antaño. Con una excelente acústica, es sede de la Orquesta Sinfónica de Matanzas. La sala White desde su fundación ha recibido personalidades de la talla de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Fran Fernández y destacados artistas de diferentes manifestaciones. Enclavada frente al céntrico Parque de la Libertad, los chumurinos desde los exteriores podrán presenciar a través de las pantallas gigantes el espacio televisivo. Una vez más, cultura y deporte se compenetran. En Matanzas, Alejandro Castellanos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este 24 de octubre se cumplen 66 años de la primera transmisión de la televisión cubana en el año 1950. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué mencionamos este acontecimiento social en un segmento deportivo? Pues lo hacemos porque las primeras imágenes que difundió nuestra televisión fueron de béisbol. El primer estudio de la televisión cubana radicó en la casa de su propietario, Gaspar Pumarejo, cita en Mazón y San Miguel, local que ocupa actualmente el Canal Habana. Allí se recepcionaron las señales de un juego de la Liga Profesional Cubana de Béisbol que se desarrollaba en el entonces Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano. El equipo de control remoto tenía solo 2 cámaras y en ese instante solo estaban haciendo pruebas días antes de la fecha inaugural. Aquellos intentos se recepcionaron en los escasos televisores que ya existían en la barriada del Vedado, sobre todo en los alrededores de la citada planta matriz. Así salieron las primeras imágenes de la televisión cubana y con ellas las primeras transmisiones deportivas de Iberoamérica. El impacto fue tan grande que días después los propietarios del Estadio del Cerro y de los clubes profesionales demandaron a la naciente televisión por afectar las recaudaciones de taquilla en la conocida instalación de béisbol. No obstante, nadie pudo frenar el despegue del invento tecnológico y semanas después, las transmisiones de béisbol en Cuba fueron catalogadas como el suceso deportivo del año. Con esta breve historia, queremos homenajear a los pioneros de nuestra televisión y resaltar el vínculo que tuvo el deporte, y sobre todo el béisbol, con ese acontecimiento. Y hasta aquí el deporte. Le deseo muy buenas noches y ahora le doy paso a nuestro compañero Rafael Serrano. Gracias, Pavel. Muy amable. Buenas noches para ti.
En otro orden de información tenemos que el general de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, chequeó en las márgenes del río Toa la construcción de un embarcadero que posibilitará el atraque de una patana para la transportación de pasajeros hacia Baracoa. Acompañado por Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central del Partido, y su primer secretario en la provincia Holguín, y René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, Espinosa Martín valoró el trabajo que se realiza para atenuar la interrupción de la vía hacia Baracoa tras el paso del huracán Matthew con la construcción del embarcadero. El también miembro del Buró Político del partido evaluó los avances de la obra levantada por fuerzas combinadas de la empresa constructora de obras ingenieras de Holguín y el apoyo fundamental de una brigada de la fábrica Comandante Pedro Soto Alba de Moa. De igual forma se interesó por las características de los restantes accesorios que llevará el embarcadero y que protegerán a quienes lleguen a la zona de aparcamiento, ahora con dificultades para el acceso. La colocación de los cajones imprescindibles para la sujeción de la patana y su posterior revestimiento y rellenado son otras de las acciones que permitirán que en breve tiempo sea más fácil surcar las aguas del impetuoso Toa. Desde Moa Holguín, Alexudis Leyet, Rubiel de la Cruz Rabí y Mailet Gómez Anamé para el sistema informativo de la televisión cubana. La solidaridad y la tenacidad de los pobladores de Maicí poco a poco transforman el triste panorama que dejó el huracán Matthew en viviendas, servicios hidráulicos y escuelas de ese territorio. Moisés y Eladis poco a poco regresan a la normalidad que Matthew les interrumpió. Con mucho esfuerzo y ayuda solidaria montan su cubierta de tejas de fibrocemento que les protege de la lluvia de estos días, del sol y el sereno. De la misma manera, más de 1.150 familias maicienses, casi el 94% del fondo habitacional fue afectado por el huracán, ya recibieron esos recursos. Sin embargo, no siempre la celeridad ha sido prioridad. De ahí que el Consejo de Defensa Provincial adoptara la decisión de ubicar puntos de recepción y venta a precios diferenciados de materiales de la construcción en las 60 circunscripciones del municipio, algunas de ellas recorridas por el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Denis Legrá, acompañado por la vicepresidenta Nancy Acosta y la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, entre otras personalidades. Antes destrozado por el huracán Matthew, el acueducto por gravedad de Obando, que da servicio de agua a más del 60% de la población local, está a punto de tributar nuevamente el líquido vital. La disciplina y consagración de combatientes del contingente Camilo Cienfuegos del Regimiento de Artillería de la Región Militar de Guantánamo, junto a pobladores, permitieron restaurar el tramo más afectado, unos 3 kilómetros por difíciles accesos, desde el puente de Obando hasta la fuente de abasto de Los Planitos de la conductora. Ya se realizan pruebas y la población de cerca de una decena de los mayores asentamientos de Maicí comenzará a recibir otra vez el servicio. Desde hace unos días en Maicí vemos imágenes como estas. La Escuela Multigrado Jesús Cantillo Pelier fue uno de los 80 centros educacionales arrasados por el huracán, pero el empeño de fuerzas y medios de la región militar de Holguín y pobladores de Santa Marta en Maicí le devolvieron su vitalidad ahora más confortable. Allí tuvo lugar el acto de reinicio oficial del curso escolar, en presencia de Noel Mosqueda, presidente del Consejo de Defensa Municipal, acompañado por el general de brigada Roberto Reyes Lao, jefe de la región militar de Holguín, entre otros dirigentes políticos de gobierno y del sector en la localidad. Junto a ellos, Rafaela Pelier, madre del mártir cuyo nombre lleva la escuela. En la cita, el general Reyes Lao entregó un donativo de material escolar, uniformes, literatura infantil, prendas de vestir y material de aseo, entre otros recursos, a la Dirección Municipal de Educación. Desde aquí reportamos el camarógrafo Lorenzo Ramos e Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este martes 25 de octubre, como parte de las prácticas de la revista militar en saludo al aniversario 60 del desembarco de los expedicionarios del Yate Granma y Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se escucharán detonaciones en áreas de Ciudad Libertad, municipio Marianao. Buenas noches. Continuamos con un tiempo más fresco en gran parte de nuestro país y es que las temperaturas máximas están oscilando entre 27 y 30 grados Celsius y Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias, como se puede observar en la imagen de satélite. Ya el frente casi estacionario se localiza sobre el extremo más oriental de nuestro país, pero nublados que llegan hacia zonas de la costa norte de todo nuestro territorio se pueden observar en una imagen más ampliada. También nublados bajos que prácticamente no se pueden distinguir, pero que están
afectando zonas de la costa norte, del centro y el oriente de nuestro territorio, con aislada actividad de chubascos y lluvias que se van a mantener durante el día de mañana y pudieran incrementarse ligeramente en el extremo más oriental, principalmente desde la provincia de Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias hacia zonas de la costa norte que serán más aislados en el resto del país. Por la tarde estará parcialmente nublado, con aislados chubascos y lluvias en el occidente y centro, pero pueden ser algunos hacia zonas de la costa norte y más numerosos en la costa norte oriental. Las temperaturas se mantendrán frescas, la madrugada ligeramente fría hacia zonas del interior, del occidente y centro del país, con valores de temperatura entre los 17 y 19 grados. En el resto estará entre 20 y 22 grados Celsius, las máximas por la tarde un poco más frescas en la parte occidental, con valores de temperatura entre 27 y 29 grados, y en el oriente del país llegarán a 30 y 32 grados Celsius en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que llegarán a 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, del occidente y centro del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, en la costa norte oriental también marejadas, oleaje en la costa norte central, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, y poco oleaje en el resto del litoral sur. Y para los próximos 3 días se pronostica un incremento de la lluvia el miércoles en la región oriental de nuestro país, que se irá trasladando hacia el centro y el occidente de nuestro territorio debido a un área de bajas presiones en el Caribe occidental, y tendremos que las temperaturas se mantendrán con poca variación, máximas más frescas en la parte occidental y central entre 27 y 30 grados Celsius, mientras que llegarán a 30, 31 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. El 26º Congreso de la Federación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo inició sus sesiones esta tarde en el Palacio de Convenciones con la asistencia de más de 500 delegados de 17 países. El evento tiene por eje central el vínculo entre el turismo y el desarrollo comunitario. Espacio para compartir las mejores prácticas en el desarrollo de un turismo inclusivo, responsable y sostenible. Así definió al cónclave el presidente de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, Ramón Martínez Gasca. Seguir adelante para comprender que es prioritario generar modelos que estén sustentados en el turismo comunitario, para que nuestra actividad demuestre a otros sectores que este camino permite desarrollo en beneficio de la calidad de vida. En Cuba resulta vital la participación de la comunidad en el desarrollo turístico a partir de los valores auténticos locales, aseguró el viceministro primero de Turismo, Alexis Trujillo Morejón. Donde es posible resaltar el caso de La Habana, especialmente su centro histórico, y otras a lo largo del país con alta demanda para aquellos que nos visitan. A partir de mañana se iniciarán las jornadas de trabajo en comisiones. Habrá también importantes eventos colaterales como la visita y entrega de donativos a la Escuela de Enseñanza Especial Solidaridad con Panamá. El 26º Congreso de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo se extenderá hasta el próximo viernes 28 de octubre. Desde el Palacio de las Convenciones, un reporte de Melvin Joel para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por cierto, Varadero se prepara para recibir un incremento de visitantes extranjeros durante la próxima temporada de invierno. La entrada en explotación de 1.000 habitaciones, las mejoras en otras 1.000 y la apertura de servicios especializados marcan las acciones de preparación en el principal destino de sol y playa de Cuba. La apertura de un nuevo establecimiento especializado en panes y dulces finos, una carnicería-pescadería, una cafetería con servicio las 24 horas y la terminación de la Casa del Chocolate se incluyen entre las propuestas de la red extrahotelera en Varadero para iniciar la temporada de invierno. La entrada en explotación de 1.120 habitaciones de alto estándar y las mejoras en otras 3.000 de las diferentes cadenas hoteleras marcan las acciones en función de renovar este importante destino turístico de Cuba. Entra el destino con un grupo nuevo de habitaciones a la temporada alta, más de 1.000 habitaciones, 1.121 habitaciones, lideradas por el grupo de más alto estándar del destino, que es el grupo hotelero Gaviota. Con la apertura también, la ampliación, el Paradisus del destino de un grupo de habitaciones con un diseño de producto de alto estándar de familia. El 2016 ha sido un buen año en el incremento en la recepción de clientes, el posicionamiento de nuevos mercados y el rediseño de los productos. Arribó a su 1.000.000 de visitantes desde el mes de agosto, con
42 días de antelación en relación con el año anterior. Pronostica un cumplimiento de estos planes y que el crecimiento planificado con la diversificación de mercado que está trabajando el destino y crecimientos marcados en Alemania, Italia. Diferentes servicios gastronómicos y de recreación se combinan esta temporada en un ambiente favorecido por la naturaleza para recibir más visitantes interesados en conocer los encantos de la isla. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y más de 100 representantes de la radio y la televisión del Caribe asistieron esta mañana a la inauguración de la 47 Asamblea General de la Unión de Radiodifusión del Caribe, que sesionará hasta el día 27 en la capital cubana. Dentro del programa del evento se encuentran importantes temas como los avances en la capacidad técnica del sector de los medios y los acontecimientos en la radio digital. Estamos muy entusiasmados con celebrar esta reunión aquí. Es la tercera vez que lo hacemos y es para nosotros un placer tremendo poder intercambiar con Cuba sobre los programas que tienen para elevar la capacidad de producción y de entrenamientos audiovisuales y producción. En el contexto de la Asamblea, la máxima dirección de la CBU planea realizar el día 27 una sesión de trabajo dedicada a las oportunidades de negocios en Cuba en coordinación con la Cámara de Comercio de la Mayor de las Antillas. Tal acción se enfoca en promover a través de los canales de televisión y emisoras de radio que integran la organización los negocios en Cuba y la Feria Internacional de La Habana. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Comenzamos la información cultural en la ciudad de Matanzas. Desde ese territorio nos llegan noticias del evento Danzan 2, específicamente sobre qué agrupaciones, coreógrafos y bailarines resultaron premiados en esta ocasión. La proyección escénica, interpretación, historia danzaria y valores estéticos conmocionaron al público presente. La 12ª edición del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación Danzan 2 se apoderó de las Atenas de Cuba y de los amantes de la cultura durante 5 jornadas. En la gala clausura del evento, varias instituciones entregaron reconocimientos especiales. La mejor interpretación femenina estuvo a cargo de María de la Caridad Romero Mariño, mientras que con la masculina se alzó el bailarín Julio César Rodríguez Azahares. Es una plataforma para que el bailarín cubano, el coreógrafo, el joven creador, pueda poner su puesta en escena, pueda conocer, intercambiar ideas. El apartado de mejor coreografía se reservó compartido para los recursos expresivos de Unánime y En Silencio. Mientras Danzan 2 convoca ya a su 13ª edición, jóvenes bailarines y coreógrafos de toda la isla se sumergen en un escenario para crear, compartir experiencias y hacer de la danza un lenguaje universal. En Matanzas, Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el cantautor cubano Raúl Torres grabó en Baracoa un nuevo tema musical dedicado a esa localidad, una de las más afectadas por el reciente paso del huracán Matthew. El tema fue presentado en una reunión del Consejo de Defensa Provincial y de ese momento tenemos estas imágenes gracias al fotoreportero Ismael Francisco de Cuba Debate. Torres dijo que esta es una obra colectiva en la que también participó la cantante de música campesina María Victoria Rodríguez y jóvenes repentistas de la Brigada Duaba. El cantautor manifestó además que esta composición titulada Baracoa se levanta es un canto de esperanza para todos los habitantes de esa región. Y con esta información concluyen las culturales. Muy buenas noches. La directiva presidencial anunciada en días recientes por Barack Obama no oculta el objetivo de la política estadounidense para lograr avances en los intereses de Estados Unidos dentro de Cuba. Aunque el texto del documento expone la continuidad de la cooperación en áreas de interés mutuo, sectores como el de la aeronáutica civil cubana siguen impedidos de acceder a tecnologías y otras facilidades. Los recientes anuncios del gobierno de los Estados Unidos en su política hacia Cuba, según directivos y especialistas de Cubana de Aviación,
no incluyen la eliminación de prohibiciones que inciden directamente en la gestión de la aeronáutica civil de la mayor de las Antillas. Como nunca, hoy tenemos restricciones vigentes en las transacciones nuestras en el mundo. Nosotros tenemos restricciones hoy que no habían hace 4 años antes de que comenzara la supuesta flexibilización del bloqueo. No hay empresa de suministro aéreo en el mundo que se atreva a comercializar directo con Cuba y con Cubana. Hablar de Cubana en un contrato para ellos es un pago de riesgo, es un pago de transacción adicional, porque indiscutiblemente hoy eso no existe, como mismo no existe la posibilidad de sobrevolar a Estados Unidos por la ruta más económica. Cierto es que los vuelos regulares comenzaron en agosto del 2016. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar libremente a Cuba. A ese elemento se unen las restricciones para la infraestructura aeronáutica cubana que, de suprimirse, facilitarían la gestión aérea de entidades del país dentro y fuera de fronteras. La esencia del bloqueo como tal, de que no se comercialice con Cuba, que se mantenga la cacería, los fondos de Cubana de aviación, en el caso nuestro en el mundo, que se mantenga las restricciones al comercio libre de la economía cubana con la economía de Estados Unidos y no a los permisos específicos a determinadas personas naturales, eso se mantiene en su esencia. Estos anuncios del gobierno estadounidense tampoco exponen hasta dónde pudiera llegar el potencial económico con que cuenta la nación de no existir la política hostil de bloqueo impuesta al país desde hace más de 5 décadas. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y más de 150 casos de cólera han socorrido los médicos cubanos en el suroeste de Haití. Los grupos de pesquisa activa continúan salvando vidas en las zonas afectadas por el paso del huracán Matthew. A propósito, nuestro enviado especial Cusco Tarradel nos cuenta la siguiente historia. Wesley Rachel apura los pasos bajo la lluvia que lastima a más de 20.000 haitianos sin techos en la comuna de Ansdeno. Entre sus brazos de 36 años aprieta un pequeño bulto. ¿Qué lleva esta mujer cuyo tiempo apremia rumbo al hospital donde laboran los médicos cubanos? Es Linda Fiolín, la carga de una familia batida por el ciclón. Tiene solo un mes de nacida y jamás conocerá a sus padres. Ellos murieron aplastados por los árboles que desplomaron su frágil vivienda en las montañas de Grandois. Entre el cuerpo de su madre y una caja de madera sobrevivió la pequeñez. Durante el ciclón, la niña perdió a su mamá. No le dio tiempo a lactarla. Soy su tía. Ella no tiene nada, ni siquiera casa. Yo tengo muy poco. Muy temprano nuestro grupo de pesquisa salió hacia la zona de Grandois, donde se divisa ya aquella nubosidad, y encontramos bajo la lluvia a esta niña completamente deshidratada, sin alimentación, sin padre, y seguidamente la trajimos hacia el hospital. Más de 65 niños han pasado por el centro de tratamiento de cólera, que no es más que esta carpa apretada de enfermos donde llueve la hidratación parenteral. 150 contagiados se han atendido por los galenos cubanos. Los especialistas de la Henry Reef han pesquisado en la comuna de Ansdeno del departamento Grandans a más de 15.000 habitantes, un 45% de la población de la zona. Antes del ciclón, 3,6 millones de haitianos vivían en inseguridad alimentaria, lo que representa un tercio de la población del país. Ahora esa cifra ha aumentado en un 10%, porque miles pasan del hambre a la desnutrición. En medio de las montañas, la miseria y las ruinas del huracán Matthew aparecen siempre estas gorras. Madame Wesley Rachel regresa a su casa maltrecha, pero con su pequeño bulto salvado por los cubanos. Sin ellos, Ansdeno jamás curaría ni las heridas del alma, ni la de los cuerpos lastimados por el ciclón. Desde Haití reportamos José Fajardo y Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Añez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.
De noche. En TV. En la noche de la señal digital del canal Clave, Cubanos en Clip. A las 9, Clave Latina. Hora Rock a las 10. Cubanísimos, Silvio en Panamá a las 11. En la noche del educativo, América en la casa. Los pueblos indígenas de América en el horizonte del buen vivir. Elogio de la memoria a las 9. Ignacio Piñeiro, músico. 9:05, Bravo. Cápsulas del diccionario de la música a las 10. La otra mirada a las 10:10. Al cierre, retransmisión de la mesa redonda, comenzando la semana. Portel Rebelde Fútbol Internacional. A todo motor especial a las 10. Moto 3 y Moto GP. Por Multivisión, Discovery en la escuela, Rayas y Avalanchas. 8:47, Chicago PD, capítulo 8. Prueba, capítulo 9, a las 9:29. A las 10:11, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Capítulo 20. En Russia Today, a las 10:33, La lista de Eric, La boda de mi amigo. Mansión Crowley, capítulo 6, a las 11:02. 11:50, desde el Actor Studio, Jeff Daniels. Por el canal Educativo 2, Noticiero Cultural. Desde las 9, programación de Telesur. Por Cubavisión, 90 razones, capítulo 66. Le seguirá el humorístico Vivir del Cuento, Soñando en Cuba. Capítulo 151 de la telenovela Imperio, a las 9:17. A las 10:09, Cuando una mujer, Opulencia versus Amor. En Telecine, a las 10:25, Cuba Libre. A las 12:30, Noticiero del Cierre. A las 12:42, De madrugada en TV. De noche. En TV.